que el trigo se produce entre los 25 y 55 grados de latitud. Y entre los 0 y 25 es muy difícil hacer trigo, en Brapa le llama el cinturón tropical, y en estos 0 a 25 grados de latitud justamente es donde la demanda se concentra. Dicho sea de paso, el trigo se consume masivamente donde no se produce. 3 países ejemplificadores son Argelia, México y Brasil. Brasil la mitad de lo que produce es lo que consume solamente, y mientras que Argelia solamente el 35% de trigo pan y trigo candial responde al consumo total. Ahora fíjense en ustedes que mientras en ese cinturón tropical prácticamente hay muy poco trigo y están los 3 bastiones de importación, es decir, sudeste asiático, África y Middle East, las tasas de fertilidad más elevadas las encontramos ahí, y sobre todo en África subsahariana. En el 2050 vamos a tener el cuarto de la población mundial que va a vivir en África. África va a seguir comprando trigo de manera masiva, no solamente trigo, va a seguir comprando maíz y sorgo, con lo cual hay un driving desde el punto de vista de la demanda que es realmente importantísimo. Si a la demografía le sumamos el tipo de cambio de dieta a partir justamente de la urbanización, hay que recordar que el pan, sobre todo los productos panificables, son productos urbanos, se consume en grandes ciudades. Tenemos China que a partir del 2010 la población rural igualó a la población urbana, y en el 2050 fíjense lo que encontramos como población urbana. Esto va a hacer que la alimentación va a aumentar cada vez más, y es lo que explica por qué hoy en día Indonesia es el segundo país importador mundial de trigo, mientras que hace 10 años atrás solamente lo catalizamos como justamente un importador únicamente de trigo forrajero. Y esto es la demanda. Y esto es la demanda porque la producción aumenta a nivel mundial, por suerte. Fíjense, desde el 2013-2014 tuvimos casi 70 millones de aumento de producción de trigo, bienvenido sea, pero seguimos teniendo la misma cantidad de stocks de los 8 principales exportadores, seguimos teniendo esos 54 millones de toneladas, que es muy poco. Fíjense cómo reaccionó a partir del informe del USDA hoy respecto a esta baja cantidad de inventarios, que poco tiene que ver con los inventarios que ustedes ven en violeta, de los cuales más del 50% corresponde a China. Nos gustaría saber cuánto tiene realmente China como almacenaje estratégico. Lo que yo les puedo asegurar que en términos de almacenaje, de lo que respecta a los exportadores, hay muy, pero muy poco, con lo cual es muy difícil no ser alcista o al menos conservar los precios que estamos teniendo hoy en día en esta campaña 21-22, máxime con el problema de oferta que hay en el hemisferio norte, no solo en volumen, sino en calidad. Estoy hablando de Alemania, básicamente Francia y países bálticos. Cambios estructurales en la oferta sí los hay, y creo mencionar solamente 3 países, principalmente Rusia, Brasil y China, que para mí rompieron completamente el tablero en el siglo XXI. Rusia porque a principios del siglo XXI representaba el 5% de las importaciones mundiales del trigo, hoy representa un cuarto de lo que se intercambia en el mundo viene de Rusia. No solamente está Rusia, está Polonia, Lituania, Suecia y otros, Lituania, Letonia, Polonia y Suecia como países bálticos, más los países del mar negro europeo, que son Rumania y Bulgaria, que hoy representan un 7% del comercio mundial, más obviamente el 12% de Ucrania. Es decir, esos países más o menos hoy representan el 45% del intercambio mundial de trigo, y países que, insisto, se conoce muy poco. Si a eso le agregamos que a principios del siglo XXI Brasil era un importador neto de maíz, y hoy es un exportador neto de maíz, compitiendo por el segundo lugar con la Argentina, agreguen en el caso de China, que al revés, era un exportador neto en principio del siglo XXI, y hoy representa, en todo caso en esta campaña 2021, 14% del intercambio mundial. Eso tiene un impacto decisivo en lo que respecta el mercado mundial. Yo cuando empecé la vigilancia estratégica de mercados en el 2008, de manera cotidiana e ininterrumpida, empecé viendo a Rusia con 3.500 millones de dólares de ingreso de divisas a partir de granos. Hoy están casi en 21.000 millones de dólares. En la campaña 84-85, Rusia llegó a importar, Rusia solamente, no el bloque soviético, 20 millones de toneladas de trigo, llegó en la 17-18 a exportar 41,5 millones. Si ustedes hacen el trade neto, que es exportación menos importación, Rusia es primer exportador mundial de la campaña 14-15, no de la campaña 16-16. La pregunta que hay que, 16-17, la pregunta que hay que hacerse, ¿cómo llegó a que Rusia y Putin mismo quiera reemplazar los hidrocarburos por trigo? Y bueno, esto tiene que ver en primer lugar con que este salto de producción
de los entre 40 y 50 millones a casi 90, y donde vemos a Estados Unidos con 35% de parte de mercado en el 2006 y ahora tiene 14%, llegó a tener 50-60%. ¿Cómo llegamos a esta situación con 26% de parte de mercado respecto a Rusia? Bueno, la primera cuestión que hay que remarcar es el tipo de cambio competitivo que Rusia tiene y sobre todo cómo maneja su tipo de cambio. No necesariamente siempre lo maneja el propio país. Con el drop importante que hubo en el 2014 respecto al crudo, simétricamente el crudo y la caída del crudo hace sistemáticamente y de forma, si se quiere, armónica la caída del rublo. Ahora, en la campaña 14-15, cuando empezamos a ver ese inicio del precio de los commodities, del ciclo de los bajos commodities, vemos cómo en dólares, mientras que el precio internacional de trigo se caía a pedazos, cómo el poder de compra de los rusos mantenía firme acá en azul, justamente por la devaluación que ha sufrido el rublo en ese momento, y hoy en día sigue siendo el rublo un material importante como para usted, o para fortificar esas exportaciones. Otra fuente de producción importante que ha tenido Rusia es el área de trigos de invierno. Hace 30 años el trigo de primavera representaba un 70% del área triguera rusa. Hoy no llega al 45%, o sea que hace 30 años el trigo de invierno solamente representaba un 30% y hoy representa más del 50%. Vemos que pasamos de 11 millones a casi 17 millones en este periodo, y obviamente el trigo de invierno en Krasnodar podemos superar las 5 toneladas al hectárea, mientras que los trigos de primavera llegan apenas a las 2 toneladas. Ahí hay un leverage muy importante respecto a lo que es la producción. Y aparte de eso, los trigos de invierno están cercanos a todas las terminales portuarias, ya sea de agua profunda del Black Sea o de agua poco profunda de lo que es el mar de Azov, y mientras que los trigos de primavera están más lejanos de las zonas portuarias, con lo cual más trigo de invierno, obviamente más se favorece la zona portuaria. Y por otra parte, el cambio climático, que hace que los inviernos son más moderados que antes, hace que haya menos winter kill, y hace también que los loadings, las cargas de barcos, que generalmente sufren mucho el tema de la tempestad del viento, hay cada vez loadings más acordes a climas más templados, y eso obviamente favorece esa presencia de Rusia. Y por último, el Estado juega un rol decisivo en Rusia, porque no solo subsidia a los productores, a los nuevos agricultores, tiene tasa preferencial en lo que es tasa de interés, en un país que tiene problemas siempre de inflación, y no solamente reintegra el Estado el 20% del costo de la maquinaria comprada localmente, sino que del 2017 subsidia el transporte ferroviario. Porque si ustedes quieren hacer Novosibirsk en Siberia Central, cuna del trigo de primavera, y llevarlo a los puertos del sur, que hay casi 3.400 kilómetros de distancia, para poder justamente mover esos excedentes que se pueden encontrar en primavera hacia los puertos, desde el 2017 hay subsidios públicos hacia el sector privado, y esa es la fuerza de lo que es Rusia. ¿Y qué impacto eso tiene en el mercado? Bueno, el primer impacto que tiene es que Rusia barrió completamente con el mercado de primas que concentraba Canadá, Australia y Estados Unidos. Esquemáticamente, ¿qué pasó siempre en el pasado? Que Estados Unidos en realidad a los pobretones le tiraba el soft, y a los países un poquito más de poder de compra le tiraba el hard red, winter, mientras que Canadá se concentraba en los spring en América Central y en América del Sur, y los white australianos abastecían todo el Middle East y todo el sudeste asiático. Llega el trigo cámara ruso, 12,5 de proteína base seca, 11% base húmeda, con una segregación bastante clásica, no segregan 11,5, 12,5 y 3,5, y eso para todo el mundo. Eso barrió completamente con el mercado de primas, porque Rusia da eso nada a cambio. ¿Y cuál es el primer impacto que eso tiene en el mercado? Bueno, que los compradores se vuelven más exigentes porque tienen una oferta completamente generosa que no les pide nada a intercambio. El Gailan, cuando pide 12,5 de proteína, Rusia entrega 12,7, 12,8, siempre proteína. La dictadura de la proteína, que es lo que los compradores internacionales privilegian, aparte del peso hectolítrico, y eso es lo que está hoy brindando Rusia, con lo cual el primer comprador público de Estado
pedía 11% base seca mínimo y ahora está llegando a pedir 12,5%. Miren lo que es tener una oferta generosa y cómo la demanda se hace más exigente. Entonces, no solamente en África sigue estando presente Rusia, fíjense que a principios de los años 80 Estados Unidos y Europa tenían 38% de parte de mercado de las 4 Áfricas, de los 60 millones de toneladas que estamos importando hoy desde África, y fíjense que al día de hoy Estados Unidos tiene 8%, pasa de 38 a 8, Europa pasa de 38 a 30, y Rusia, de no tener nada antes de principios del siglo XXI, hoy tiene el 32% de parte de mercado. Y están presentes en México hace ya unos años, y no solamente están presentes en México, sino hoy en día ya están presentes hace unos años, primero en Perú y ahora en Brasil, de forma, diría, estructural en el Nordeste a partir de agosto del 2018, con las consecuencias que vamos a ver a continuación. Primer mensaje que quiero pasar, escuchamos muy seguido, Chicago queda en los Estados Unidos, está buenísimo, pero el problema que dejó de ser un referente de la plaza mundial en el trigo, y justamente el trigo está en Rusia, ese es el problema que tenemos. Hoy lo que se presentó en el Paris Grain Day este año, Hollande presentó un trabajo de correlación entre lo que son los 4 principales mercados electrónicos y el trigo ruso, 11,5, 12,5, y fíjese la correlación volátil y a la vez negativa que tiene respecto a Chicago, sobre todo. Entonces es un gran problema que nosotros justamente no podamos cubrirnos, porque respecto al trigo argentino no hay nada mejor para cubrirse el trigo argentino que trigo argentino, pero aún más. Por eso es muy importante y celebro que el Matva ROFEX siga creciendo y siga creciendo aún más y se convierta en una referencia a nivel regional. Sobre todo, tratar de desarrollar los contratos de intercambio de riesgo crediticio. Ese tipo de intercambio en Francia, con 40 millones de toneladas de producción, cubre el 90% de la producción, los contratos forward que pasan por el término. El gran problema que tiene Rusia es que el 95% de las 85 millones de toneladas que se producen es spot. Solamente se hace forward por un 5%. O sea que todo el mundo está totalmente ligado a la incertidumbre comercial, y no solamente comercial, sino política de lo que está sucediendo en Rusia. Y eso es un tema bastante importante. Y otro tema bastante importante son los cambios estructurales de la demanda que les acabé de decir. En el siglo XXI, desde el principio del siglo XXI hasta el día de hoy, el sudeste asiático, a la cabeza de Tailandia, Vietnam, Indonesia, aumentó un 160% sus importaciones, llegando a 64 millones. África le sigue con 55 millones y un aumento de un 100%, y por supuesto el próximo y Medio Oriente, que también empuja siempre, sobre todo en términos demográficos, con ese 64%. Y la gran pregunta del millón que nos hacemos hoy, y todo el mercado se está haciendo, ¿qué va a pasar justamente con China? Y sobre todo, que no es nuevo lo de China. Cuando China compró 11 millones de toneladas, básicamente porque necesita alimento forrajero, el trigo el 80% se consume en alimentos de alimentación humana, ya nos pasó en el 2013-2014, que China llegó a comprar 7 millones, esto era maíz. La diferencia del 2013 y ahora, que antes no blanqueaban el hecho que no tiene maíz justamente, y trataban de hacer de manera solapada compras de trigo provenientes de Australia y sobre todo de Estados Unidos para poder suplir esa demanda forrajera. El problema es que hoy no tenemos mundo para satisfacer el caso de que China quiera comprar y dedicarse a las compras de trigo forrajero. No hay stock hoy en día en el mundo para poder suplir esa necesidad china, con lo cual es un gran problema, sobre todo cuando no hay más tampoco juntas nacionales como la hubo en Australia, que se disolvió en el 2008, y la de Canadá, que se disolvió en el 2011, para amortiguar la falta de inventarios que hay a nivel mundial. Estamos a la merced justamente del just in time, sobre todo en tema de pandemia, es un gran problema. Con respecto a la Argentina, ¿qué quiero decir solamente? Lo que quiero decir que el gran cambio estructural que tuvimos desde el 2016, recuérdense, con esta cuestión de poder anticipar embarques a futuro, que eso le dio mucho dinamismo al mercado, hacia un mercado más diferido, fue muy bueno. En el 2017 pasar de la apertura de 180 a 365 días respecto a la duración del embarque, y eso le dio mucho dinamismo, lo cual hace que hoy
seguimos teniendo ventas anticipadas al punto de vista récord. Eso es un win-win porque le da un muy buen precio al productor y un precio bueno a la cadena. Ahora lo que estamos observando, que cuando empezamos a tener compras anticipadas, estaban pegadas con las declaraciones juradas, o en este caso la 16-17 con los embarques. Y la 17-18 se dio básicamente aumento de compra anticipada, aumento de declaración de depósito de declaración jurada. Y tenemos un quiebre muy importante a partir de la campaña 17-18 y le sigue la campaña ya directamente 19-20, donde ya tenemos un amacetamiento terrible en el depósito de licencias de las declaraciones juradas y siguen aumentando las ventas anticipadas. ¿Qué sucede con esto? Sucede que al tener un mercado tan anticipado, no hay presión cosecha, con lo cual está bien, pero ¿qué sucede? Nos ponemos extremadamente caros ya en abril-mayo, a punto tal que este gap que ustedes ven acá, entre lo violeta claro y lo violeta oscuro, no hay ningún tipo de autorregulación institucional. Se dio por el simple hecho que ya estamos totalmente fuera de timing porque nos pusimos muy caro. ¿Y quién fue el que no le gustó mucho ese tipo de anticipación? El mercado brasileño. Cuando salimos con un FOB a $180 y terminamos con un FOB de $260. Acá fue la activación de una compra canadiense que se dio en junio del 2018 y el trigo ruso ingresa por eso en agosto del 2018 en el nordeste brasileño. No porque la industria brasileña necesite el trigo ruso, sino lo que necesita la industria brasileña es tratar de ponerle un techo a los precios de trigo argentino. Ojo con eso, ¿por qué lo digo? Porque el futuro que se viene también es que considero que Brasil de acá a 10 años va a comprar menos trigo y la cantidad de trigo menor que va a comprar va a estar más focalizada hacia trigos de calidad. Entonces tenemos que estar preparados y enfrentados a que Brasil compre menos, y no necesariamente le va a comprar menos a nosotros, sino a todo el mundo, porque yo creo que la producción de trigo en Brasil va a aumentar, de hecho está subiendo hacia el cerrado de manera importante, y hay una coordinación de cadena no solamente para importar menos, sino también para exportar más desde Río Grande do Sul. Con lo cual, atención a hacer una planificación estratégica de todas las destinaciones que nosotros tenemos, inclusive obviamente la de Brasil y la de todos los países que tenemos en África y en próximo Medio Oriente y en el sudeste asiático. Eso eran los mensajes que quería hacerles pasar. Ojo con Rusia, tratar de incentivar los forward y las ventas anticipadas, pero pasando por el mercado a término, porque no es lo mismo un mercado físico que un mercado organizado, y eso hay que tratar de llevarlo porque va a dar aún más previsibilidad al mercado frente a un pulpo mundial que se llama Rusia y que el 95% de su mercado se hace en spot, ¿sí? Le falta mucho futuro justamente a ese mercado, con lo cual ese es un mensaje importante. Y el otro mensaje es qué dificultad hay en la Argentina para hacer un mercado de primas a nivel internacional cuando Rusia con su trigo cámara de 12,5 de proteína base seca barrió con todo. Para ir terminando y ir viendo este tema del trigo candial, lo quiero enganchar también obviamente con el trigo pan. ¿Por qué? Porque ha sido noticia a nivel internacional el trigo candial. Insisto, es 8 o 9 millones de toneladas de intercambios mundiales contra 175 de solo trigo pan. Los productos no son comparables, pero es muy importante a nivel mundial porque, primero, porque desde el más pobre al más rico a nivel internacional come pastas. Y la segunda cuestión también es que es un producto que se lo vio y se lo identificó en la pandemia, justamente. ¿Por qué? Ustedes vieron todas las fotos, se veían papel higiénico y se veían pastas. La gente compra fideos por una cuestión de seguridad alimentaria en ese aspecto. Entonces, ¿qué sucedió este año? Bueno, sucedió algo muy importante. La industria europea está preocupada por el crecimiento de los precios. En Puglia, por ejemplo, si ustedes quieren, hace 10 años que no se veían precios tan elevados, pero para mostrarles claramente, este es el mercado del trigo duro, el trigo candial puesto en el norte de Italia. Hoy en día estamos en más de 490 euros la tonelada y estábamos en 290 el año pasado en esta época del año. Y fíjese en el caso de lo que es el candial francés puesto en la Palisse, 415 euros, mientras que estábamos en 250. ¿Qué pasó con este aumento de
60-70% promedio en Europa. Bueno, lo que pasó realmente, que lo vemos también en el trigo pan, que sobre todo Canadá representa un 60% promedio trienal último de las exportaciones de grano duro que se hacen a nivel mundial. ¿Qué pasa si un país que representa el 60% de las exportaciones, bueno, tiene este problemita que están viendo acá en rojo? Es decir, que va a tener la producción más baja de los últimos 20 años. Hay un squeeze total de la oferta en Canadá, y eso se agrava aún más en algo que no lo vemos, que desde 2011 la Canadian Wheat Board, que se ocupaba de tratar de salir a apagar el fuego cuando había problemas de inventario en Canadá, hoy ya no está más. No está más ni para el volumen ni para la calidad. Y hoy el mercado industrial mundial está a la merced de un país que pasa de casi 7 millones de toneladas de producción a solamente 3,5. Hay otros países oferentes en Europa, obviamente, pero que tampoco tienen una performance muy buena, porque la caída, para deciros una idea, en Europa hace 10 años teníamos 2,9 millones de hectáreas de trigo duro, hoy tenemos 2,1. Hay una caída del área y encima de eso tenemos niveles de almacenamiento muy, muy bajos. ¿Y qué pasa con la demanda? Bueno, lo que pasa es que la demanda es que el primer país importador de trigo candial es Italia. Italia importa más o menos unas 2,3 millones de toneladas de las 2,9 que importa Europa. Dicho de otra manera, Italia representa el 80% de las importaciones europeas y representa un cuarto de esas 8 o 9 millones de toneladas que importa a nivel mundial el trigo candial. ¿Cuál es el problema al cual estamos confrontados hoy? Y no es un problema en realidad, es que Italia, mucho antes de la pandemia, está yendo hacia lo que se llama la genuinidad, la cuestión genuina, la cuestión que sobre todo despertó la pandemia del Made in Italy, de comer lo que se produce en el lugar, cosa que es un sueño en Italia, porque Italia produce 4 millones de toneladas y consume 6, con lo cual siempre va a depender del mercado externo. Ahora lo que sucede es que el consumidor está cada vez más exigente en saber dónde sale lo que come. Entonces hay una presión muy fuerte en esto de comerlo del lugar y comerse un relato. Y Barilla, y hay otros industriales, pero citando Barilla, ha hecho de esto, si se quiere, todo un trabajo de contarle al consumidor de dónde sale el producto fabricado. Pero el producto fabricado no sale solo de un eslabón, sale de toda la cadena, sale del semillero que aporta la variedad, que le va a dar la proteína que Barilla quiere, sale de los acopiadores y cooperativas, y sale de toda esa conexión. Y sobre todo sale de un concepto que se llama la filiera integrata, que es la cadena integrada. Y ahí, en la cadena integrada, está en el medio, como actor principal, es el trigo candial y el consumidor. Y nosotros tenemos que estar cada vez más preocupados justamente con ese consumidor. Y yo creo que en Argentina, en Europa se utiliza mucho este lazo agroindustrial para unir la urbe y las zonas rurales. Tenemos que tratar de utilizar a los productos agroindustriales también para mostrarles a la ciudad lo que el campo hace. Porque el campo hace este paquete de fideos, que sale puramente del campo, y uniéndonos todos en cadena vamos a poder contar ese relato. Lo que falta en la Argentina es contar el relato. ¿Y qué es contar el relato? Es lo que están haciendo los cerveceros en Brasil, por ejemplo, que están haciendo cerveza justamente con mandioca, con frijol, y un brasileño que se está tomando una cerveza en el nordeste de Brasil, se está tomando un pedazo de esa tierra donde nació. Eso es territorio. Entonces nosotros tenemos que incorporar eso, no solo para exportar más y mejor, y exportar valor agregado. Escuchamos que hay que exportar, obviamente, productos panificables elaborados, pero tenemos que exportar nuestra propia identidad. Nosotros no somos Italia, nosotros no tenemos el candial italiano y nosotros no tenemos los fideos italianos. Nosotros 3 minutos, tenemos el candial Leandro. argentino, ¿cómo, perdón? 3 minutos. Bueno, y en 3 minutos termino. Nosotros tenemos el candial argentino, las variedades argentinas y la pasta argentina, y nosotros tenemos un turismo que hay que colegar cada vez más justamente con la agroindustria, que se llama el norte argentino, que se llama las sierras, Tres Arroyos, un lugar hermoso para ir a visitar, y la Patagonia. Imagínense si nosotros pudiésemos unir todos esos productos agroindustriales y los productos por los cuales la materia prima que elaboramos esos productos
que son el trigo pan, que son el trigo candial y demás. Así que yo propongo tener una planificación no solamente puesta en el mercado externo, que hay que ponerlo, que necesitamos ese ingreso de divisas, pero preocuparnos para exportar mejor y saber cuándo, cómo y dónde y con qué timing, y acompañando un mercado interno que yo creo que hay un porcentaje de la población, después podemos hablar si todas, pero un porcentaje de la población en el cual, si se le da innovación, se le puede tratar de aumentar un valor también en ese mercado. Yo sé que hay operadores argentinos que lo están logrando y lo están haciendo por una cuestión de respeto y confidencialidad, no los voy a mencionar, pero tenemos que ir hacia esa vía. Para terminar, un relato genuino, autóctono y nuestro. Eso es lo que tenemos que saber exportar cada vez más y mejor. Le agradezco mucho por su atención y perdón por el problema técnico que tuve, que sigo sin poder, lo estoy pasando con el mouse, las slides. Muchas gracias. Salió perfecto, Leandro, muchísimas gracias. Queda un minuto y medio. Quería hacerte dos preguntas. Te hago una, después vemos. Ha surgido... Bueno, Perdóname, está... Francisco, ahí Sí, te interrumpo, si, perdón por haber sido rápido y si hay una presentación, tenía mucho más información, pero la saqué lamentablemente, Pacto Verde, que quería hablar, pero no tuve tiempo, pero si alguien quiere mandarme un mail o tiene alguna duda, perfecto. o se comunican con ustedes, no hay ningún problema. Perdóname. Está perfecto, ahí tenemos el mail para que lo anoten y se comuniquen con vos, hagan su consulta, ya que no tenemos tanta facilidad para hacer consultas en este momento. Me gustaría hacerte una consulta que me surge a mí por trabajar en trigo, por ver el mercado, por ver los volúmenes que producimos y que estás haciendo inteligencia estratégica desde hace más de 13 años. ¿Cómo ves el trigo HB4 si Argentina pareciera que lo va a autorizar de hecho o por derecho, no sé, o unilateralmente? La verdad que no sé cómo lo ves vos y cómo lo ves contra los que nos compran. ¿Cómo ves a la gente que nos compra, los importadores, los países importadores, si están dispuestos a aceptarlo? Bueno, en primer lugar, la pregunta es extremadamente compleja. La verdad, honestamente, nunca públicamente puse, pero voy a decir mi posición personal, no tengo absolutamente ningún problema. Y sobre todo la voy a unir con esto del relato, ¿no? La primera cuestión que dicen todos, y me incluyo en eso, es una pregunta extremadamente molesta. ¿Por qué? Porque si hay una de las pocas políticas de Estado que Argentina tiene es la biotecnología, de los años 90. Y estamos orgullosos de tener esa biotecnología, y estamos orgullosos de tener casi el 100% del GMO en soja y el 98% en maíz. ¿Quién pudiera estar en contra de esa tecnología? Yo creo que nadie. Con lo cual, ya de por sí, posicionarse en eso desde el punto de vista técnico-científico es sumamente desagradable. Pero ahora bien, no basta con eso, basta también con ver comercialmente y ver en ese relato qué es lo que estamos contando. Y cuando hablamos de HB4, cuando hablamos de organismos transgénicos y demás, lo que tenemos que tratar de pensar, sobre todo, es que todos los productos que nosotros elaboramos, sobre todo, insisto, en el trigo, que el 80% de la matriz es alimentación humana. Entonces, los humanos, que son los que consumen eso, tienen que estar a favor de ese tipo de productos. Y lo que sucede, lamentablemente por el momento en el mundo, que hay una reticencia extraordinaria, de hecho no hay una sola tonelada de trigo transgénico que se intercambia a nivel mundial, y lo peor aún, que Europa nos tiene que dar una mano en eso, es decir, hay NBT, hay las New Breeding Technologies que se está desarrollando, y en el 2018 el fallo que tuvo la Comisión Europea es terrible porque pone en el mismo lugar a las transgénesis con las NBT, o sea que hasta en eso tenemos problemas. Ahora bien, ¿cuál es el relato que yo digo? El relato está en esto del campo de la tecnología y del consumidor. Entonces, si hoy me decís qué es lo que el mercado pide muchas más cosas que hoy el mercado no la está dando. Hoy hay, por ejemplo, una demanda muy grande en fibras, hay una demanda muy grande en productos gluten free, ya lo sabemos, o sea, hay toda una demanda de ciertos productos en los cuales muchas variedades podría dar en ese aspecto. Ahora, el problema está que hoy en día
no tenemos una demanda lo suficientemente madura para decir justamente que ese tipo de variedades se lo pueden dar, por ejemplo, en este caso los MBT. ¿Por qué? Porque el consumidor por el momento no lo quiere. Y el gran problema, y por último, la gran complejidad, es que no basta con que Brasil nos compre el 40% del trigo. Aunque nos comprara el 80 o el 90% del trigo, tenemos otros mercados. Y el problema es que, no sé si es un problema, es realmente una buena noticia, pero los que nos están comprando cada vez más son los asiáticos. Y los asiáticos, bueno, yo he trabajado con Japón, sobre todo en maíz, pero no se pueden imaginar todo lo que son los discursos GMO en esos países, con lo cual me parece que no hay que poner, si se quiere, el arado antes del buey. Es decir, lo que hay que hacer es poner el arado y el buey al mismo tiempo. Y eso se soluciona con una cadena integrada en la cual todos los eslabones de la cadena digan cada uno cuáles son sus necesidades, cuáles son sus exigencias, y a partir de ahí construir productos al mundo y a la Argentina en el cual todos consensuamos. Hoy me parece que ese tipo de approach, de relato, no lo tenemos. Por eso tenemos los problemas que tenemos, y me parece, y de ahí viene la ausencia de diálogo también, porque esto se resuelve con diálogo, y se resuelve, ¿y quién organiza el diálogo? ¿Quién organiza el diálogo en cualquier mercado a nivel mundial? El consumidor. El consumidor es el que tiene la razón. Escuchemos lo que el consumidor quiere, y en función de lo que el consumidor pida, vamos a producir lo que el comprador quiere. Muy bien, muchísimas gracias, Leandro. Muy bueno también los datos que pasaste de Candeal, que Tres Arroyos es una zona candealera por excelencia, todo el sudoeste bonaerense. Muy interesante ver cómo está el mercado actual. No me queda nada, te agradezco muchísimo. Buenísima la charla, muy instructiva, por lo menos para mí que estoy en la parte de investigación, me aclaró muchas cosas y cómo vienen sucediendo las cosas, hay que ver la película. Muchas gracias, y la verdad podemos hablar de Turquía, de México sobre todo, y de Siria como grandes países como cambiadores de este mercado, pero bueno, con más tiempo podemos ver esas cosas, pero bueno, hay todo un mundo ahí para entrar en detalle. Muy bien, muchísimas gracias, hasta cualquier momento.